Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles y bienvenidos a la cuarta parte de esta serie que hemos llamado Desintoxicando la Fe. ¿Y cuál es la idea de esta serie? Es precisamente ayudar a que todas esas cosas que de alguna manera hemos aprendido por medio de la fe, lo que nos enseñaron cuando éramos niños, no sé si a algunos les tocó ser de niño y recibir enseñanza acerca de Dios, o ya adultos y a lo mejor estás por primera vez acá y has resistido la iglesia. Yo quiero decirte que la iglesia sí es resistida, pero el plan de Jesús nunca fue que la iglesia fuera resistida. La iglesia debería ser irresistible como lo era Jesús. La gente que no era como Jesús quería estar con Jesús. Nosotros que hoy somos las manos y los pies de Jesús deberíamos ser irresistible igual que Jesús. En otras palabras, la gente no debería resistirse ir a una iglesia. Debería decir, es el mejor lugar que puedo estar, por ejemplo, un día domingo, venir y participar de este lugar, aprender, porque es bueno. Y los que lo hacemos domingo a domingo nos damos cuenta que es lo más importante para muchos en la semana. Hoy vamos a hablar acerca de algo que nos ha pasado a todos y lo hemos vivido todos. La famosa culpa. La culpa. ¿Han sentido culpa? Sienten culpa, sentimos culpa, es normal sentir culpa, les voy a explicar. Así que más o menos como para hacerle un mapa de lo que vamos a estar hablando acerca de la culpa tiene que ver, vamos a hablar de tres partes. Vamos a tener que ver con la culpa que viene de nuestro pecado y nuestra relación con Dios, cómo esta se rompió desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, cómo eso quedó roto entre el ser humano y Dios, y cómo Dios restablece esto, y vamos a hablar de esa primera parte. Luego vamos a hablar una parte de la culpa legítima. Existe una culpa legítima, pero también existe una culpa falsa. Y esto es lo que más daño nos hace, y esta es la parte que vamos a desintoxicar, y vamos a, como hemos hecho en cada capítulo, identificar al tóxico. Y puede que el tóxico esté sentado en tu asiento. Entonces vamos a ir viendo cómo avanzamos con eso. El problema de la culpa es que debemos aprender a reconocerla, reconocer cuando es legítima, reconocer cuando es falsa, porque eso nos va a ayudar a nosotros poder avanzar. Saber que la culpa nos está afectando a nosotros, pero también nos está exponiendo para que otras personas nos manipulen por medio de la culpa. Ya voy para eso. Y esto va a ser muy liberador. Hoy, escuchar este mensaje, tomarlo en cuenta, va a ser muy liberador lo que Dios nos quiere mostrar con respecto a la culpa y cómo muchas veces hemos caído en sus manos desenfrenadas. Así que vamos a ver esto, y una de las primeras cosas que les voy a decir de la culpa es que la culpa es una de las emociones más torturantes que experimenta el ser humano, y a la vez una de las mejores o mayores formas de manipular a otros. Eso hace la culpa, esto es la culpa. O sea, es torturante. Es doloroso vivir la culpa, pero además es una de las mejores herramientas que muchos han usado para manipular a las personas. Los sentimientos de culpa tienen lo necesario para controlar la conducta humana. Entonces, ¿cómo a veces vemos personas manipuladas, llevadas a un lado, llevadas al otro lado, en diferentes ámbitos, políticos principalmente, o religiosos, o personas de poder, que usan la culpa para mover las masas, para mover grandes grupos de seguidores? Y uno dice, pero ¿cómo lo hacen? Voluntariamente, personas que voluntariamente hacen algo que jamás lo habrían hecho individualmente, pero voluntariamente hacen cosas horribles, manipulados por alguien, manipulados, o sea, por un grupo religioso o por un grupo político, manipulados a hacer cosas que nunca en su sano juicio hubiesen hecho, pero luego lo comienzan a hacer. Vemos movimientos terroristas, personas que sacrifican su vida creyendo que están haciendo algo bueno, pero manipularos con culpa a esas personas para que luego terminen estallando a sí mismo en una estación de metro y matando a todas las personas que están alrededor. O sea, ¿cómo una persona puede llegar a eso? Bueno, los sentimientos de culpa tienen lo necesario para controlar la vida humana. Por eso es que es tan importante desintoxicar nuestra fe con respecto a la culpa. Porque muchas veces nos van a acusar, de hecho acusan a las iglesias que por medio de la culpa, es cierto que las iglesias
manipulan a las personas, o la religión manipula a las personas para que hagan. Cierto que ocurre. Por eso debemos desintoxicar nuestra fe, ver qué dice Dios en nuestro contexto para que no seamos manipulados incluso por la misma religión. Entonces es muy importante ver todo esto. Y tú y yo también podemos manipular a las personas a nuestro antojo para que hagan o dejen de hacer aquello que hacen por medio de culpa. A veces no eres una organización política ni religiosa, a veces puede ser tu propia mamá, un hermano, un familiar, un amigo, un tío, que pueda manipularte a su antojo por medio de la culpa. Así que es muy importante chequear esto. Algo interesante también con la culpa es que la culpa es una emoción única en el ser humano. Única en el ser humano. Los animalitos no se sonrojan, Si bien contando videos nosotros podemos identificar cierta culpa cuando hacen algo malo, la diferencia es que ellos no viven toda la vida sufriendo porque se comieron un zapato. Los animalitos. Ya se les olvida, capaz que le llega un regaño, un golpecito, que ya fue. Ya fue, capaz que de pronto mira el zapato y capaz que no lo hace más, pero ya por un tema de instinto y reacción. Pero al nivel del ser humano, de la emoción, la culpabilidad que experimenta el ser humano y que maneja el resto de su vida, eso es muy diferente. Así que la culpa a ese nivel es una emoción única en el ser humano. Y así funciona. Y creo que es importante ir reconociendo es que la culpa sí tiene un propósito. Sí existe un propósito, por eso le hablaba de culpa legítima. Sí hay un propósito en la culpa. Y porque la culpa es la responsabilidad del daño que nosotros causamos a otros. O sea, ¿por qué? Porque hay una culpa, porque hay una responsabilidad de un daño que tú y yo de pronto hemos causado a otra persona. Ahora el punto es qué tipo de daño. Si fue un error o fue un pecado. Y tú y yo deberíamos reconocer cuándo es un error y cuándo es un pecado. Lo hemos hablado en un par de series hablando qué es pecado, qué es error. Error es algo que, oye, hice tal cosa, me equivoqué y fallé y oye, pucha, lo siento, perdona, no quise hacer esto y ya. Fue un error, una equivocación. Pero robar, una infidelidad, no es un error. Cuando vemos en la política, no, bueno, mira, son un par de fundaciones que se equivocaron en un par de numeritos. Entonces, eso no es un error. Eso es un pecado. Por eso la diferencia entre error y pecado. Y lo peor que muchas personas han hecho es llamarle al pecado, llamarle error. Ay, me equivoqué. No, si yo solo me tomé un cafecito con esa chiquilla y bueno, es la cosa. Y fue un error de 40 años, un error de 15 años, una mentira oculta. No es un error. Entonces, el nivel de responsabilidad que nos demanda la culpa tiene que ver con el nivel de error o pecado que hayamos cometido. Y existe un pecado que es un poco más fuerte, que tiene que ver con, bueno, muchos le llaman el pecado original, pero tiene que ver con un pecado que es parte de nuestra esencia como condición del ser humano. El ser humano tiene la condición del pecado. Y el pecado entró a nuestra vida y por consecuencia a la muerte. Y Pablo, el apóstol Pablo, habla a la carta que le escribe a los que estaban en Roma y le escribe acerca de cómo el pecado afectó nuestra relación directa con Dios. Cómo nos separó de Dios el pecado. Y lo dice de esta manera y cómo este efecto. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecados. O sea, ninguno quedó libre. Ninguno puede venir y decir, mira, ¿sabes qué, Señor? La verdad es que, mira, yo he visto tanta gente pecadora, pero de verdad a mí no me metas en la lista. Ninguno de nosotros podríamos decir eso. De hecho, el único que lo hizo fue Jesús y jamás diría esas palabras. Así que realmente ninguno de nosotros
pudiéramos, en otras palabras, cuando nosotros miramos a Adán y vemos que desobedeció junto a Eva, así si hubiese sido tú Adán o hubiese sido a Eva, ¿sabes qué? Hubiésemos pecado igual. Porque caemos en cosas más tontas que eso, muchas veces. ¿Sí? Entonces, la verdad es que todos hemos pecado. Y ese pecado nos separa, es la condición del ser humano, nos separa de Dios. El hombre pierde el camino que llevaba al propósito de Dios en su vida. El hombre fue diseñado para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y el pecado arruinó ese camino, nos perdió del camino. Así que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que Él muera y por medio de ese sacrificio nosotros ahora paguemos por esa deuda. Jesús pagó, no nosotros, Jesús pagó por esa deuda y nosotros ahora podemos volver al camino y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo maravilloso y es el plan de redención de parte de Dios hacia nosotros. Así que, como lo vimos en la primera parte de esta serie, que tenía que ver con esto que les comentaba, de las personas perdonadas son las que van al cielo y tienen acceso a este camino, entonces en algún momento nosotros debemos reconocer ese perdón de parte de Dios, ese plan maravilloso, ese sacrificio de Jesús, ser parte de eso y recomponer ahora la relación con ese Dios. Ahora, nuestro Padre Celestial no nos mandó a nosotros a pagar ese pecado, ni a vivir con esa culpa. Decide quitarnos esa culpa por medio de ese sacrificio de Jesús. Y ahora somos libres. Y ahora podemos volver a tener una relación íntima con Dios. Más allá de eso, Dios ahora proporciona su Espíritu, Él mismo, ahora vivir en nosotros. Ahora nosotros pasamos a ser templo de ese Dios. Ahora Dios no habita en este lugar. Este es un lugar que puede servir por una discoteca, ¿ok? O por cualquier otra cosa. El templo no es este lugar. El templo ahora son nosotros. Ya no existen los lugares consagrados. Existen personas consagradas. No existen los lugares santos. Nosotros ahora somos ese lugar donde Dios ahora decidió vivir. Su Espíritu Santo vive en nosotros y desde esa forma nosotros ahora podemos andar en la vida libre. Recuperamos no solo una relación con Dios, sino que ahora desde lo más interno de nuestro ser podemos tener una relación diaria. Todos los hombres del Antiguo Testamento hubiesen querido vivir con esto. Ellos miraban el futuro, si es que Dios les había mostrado una visión y decían, así nos gustaría vivir. Con Dios en nosotros, con una relación 100% recompuesta. Ellos no tenían eso. Así que, como les decía la semana pasada, ¿qué tenemos nosotros que estar envidiando a esos locos de allá? Si lo que a nosotros nos dieron es mucho más grande y mejor. Así que nos inspiremos con las historias del Antiguo Testamento es maravilloso. Pero lo nuestro es mucho mejor. Es un regalo precioso que ellos querían tener. Y nosotros lo tuvimos. Así que valorémoslo y aprendamos de eso. Bien. Así que, para no desviarme tanto. Entonces, Dios recompone todo eso. Ya no sentimos culpa de ese pecado porque lo reconocemos, nos arrepentimos, le mostramos a Dios. Recibimos ese perdón y ahora vivimos sin culpa. Así que con respecto a la culpa de ese lugar, somos libres. Y Dios nos hace dignos de participar y ser parte de su familia. Que vamos a seguir cometiendo errores y pecados, sí, volvemos a Dios y entregamos esto y reconocemos hasta que llegue un momento que el pecado ya no tiene dominio en nuestra vida. Y eso es maravilloso y estamos en entrenamiento. Tú y yo estamos en entrenamiento constante, de Dios formando y forjando nuestro carácter. Así que todo esto es maravilloso y parece que el mensaje podría terminar acá, pero ahora vamos a ver qué pasa con el resto de la culpa que nosotros sentimos. Así hayamos recibido el perdón de Dios, seguimos sintiendo culpa y tiene que ver con el daño que nosotros hacemos a otros. Fíjense que es re bueno poder tener, lo hablábamos en el mensaje anterior y cómo esto lo hemos entrelazado. En el mensaje anterior decíamos, ok, yo puedo tener una moralidad vertical y llevarme bien con Dios, pero ¿y el resto? Bueno, ahora, si yo ya estoy bien con Dios, en ese sentido, con respecto a la culpa, Él ya me perdonó, entonces ahora, ¿qué hago con las culpas que yo siento? Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿cómo tratar con la culpa cuando has dañado a alguien? ¿Qué hago con esa culpa?
Porque esa es la culpa que muchas veces nos manipula, hayan sido errores o hayan sido pecados. Esa es la culpa que nosotros somos expuestos ahora a ser manipulados. Entonces, y les decía que existe una culpa legítima y una culpa falsa. Es natural que tú sientas culpa por haber hecho algo malo a alguien. Es natural que tú sientas culpa. De hecho, si no sintieras culpa, quizás podrías ser un psicópata o un sociópata. Si no sintieras culpa, o sea, hiciste daño a alguien y tú no sientes nada, preocúpate. Es natural que sientas culpa, es natural que sientas que hiciste algo malo. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago cuando ahora yo me siento mal por el daño que le hice a alguien? Haya sido muy grave o algo leve, pero siento culpa, me siento mal, tengo este malestar. Recuerden, esa culpa es mi derecho a hacerme cargo, a hacerme responsable. Entonces siento incomodidad en mi ser, en mis emociones, porque hice daño. Entonces, ¿qué hago con eso? Y lo mejor, y esto está recomendado, todo el Nuevo Testamento está recomendado esto, que es: confiesa, pide perdón, repara la ofensa. Confiese, por eso la invitación: confiesen sus pecados unos con otros. Confiesen sus pecados, confiesen, porque esto te va a quitar la culpa. No es que Dios, es que a veces vemos una imagen de Dios, nos imaginamos a Dios ahí, ese viejo enojado de barba, mirándonos, juzgándonos, y nosotros nos acercamos y parece que cuando nosotros decimos perdón, cometí un error, hice algo malo, sentimos que ese Dios se empodera, se llena de energía. Y pareciera que vemos a Dios así. Y no, Dios te dice: confiesa esos pecados. ¿Para qué? Para que ahora te liberes de esas culpas. Te dice: pide perdón para que sientas libertad, para que reconozcas el perdón que ya has recibido. Por eso, en el famoso Padre Nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a otros. Entonces, pido perdón para luego también yo perdonar y trabajar el tema del perdón, que lo vamos a ver también en uno de los capítulos. Entonces, confieso, pido perdón, repara la ofensa. Y hay un ejemplo muy, muy interesante de un hombre que está ahí en el Nuevo Testamento, un hombre que era un recaudador de impuestos. ¿Quién eran los recaudadores de impuestos? Eran lo peor de la sociedad. Estaban los pecadores. Imagínense el peor pecado: asesinos, prostitución, lo peor, y estaban los recaudadores de impuestos. Ellos eran considerados peor que pecadores. Así, porque eran traidores, ellos cobraban un impuesto por encima del impuesto. Ellos trabajaban, los israelitas, los judíos, estaban siendo subyugados por Roma, y Roma además les cobraba un impuesto, y entonces le pagaban a personas, eran como los enchufados, entonces le pagaban a personas para que ellos amedrenten, ¿a quiénes? A su pueblo, y ellos los amedrentaban. De hecho tenían secuaces y todo para que paguen los impuestos, y ellos cobraban hasta 4 veces más del impuesto que les correspondía. Así eran los recaudadores de impuestos, era algo terrible, y la gente los odiaba, los trataba horrible porque eran lo peor. Entonces este recaudador de impuestos era muy chiquitito de estatura, se llamaba Zaqueo. Entonces Zaqueo ve que viene Jesús, entonces como era chiquitito, se sube. ¿Se conocen algún chiquitito? ¿Tiene alguna referencia? Entonces se suben al árbol, sube al árbol y empieza a mirar, como si yo fuera muy alto, ¿no? Entonces, y empieza a mirar, y de pronto Jesús, ¡pum!, lo ve. Y le dice: Zaqueo, baja, porque voy a ir a comer a tu casa. ¿A mi casa? Sí, con tus amigotes también, porque la gente que se juntaba con Zaqueo no era muy buena, imagínate. ¿Qué tipo de amigos tienes si eres rechazado por todos? Los peores. Así que Jesús fue a comer con ellos. Jesús no tenía problema de comer con esta gente. Y la gente disfrutaba, y parece que él también. Así que, bueno, Jesús va y se come con ellos. Así que Zaqueo de alguna manera empieza a sentir ese arrepentimiento, empieza a sentirse mal,
y hace una confesión muy interesante a Jesús. Y aquí la tenemos. Y dice: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Así que él estaba resarciendo, reparando su daño. Fíjense qué interesante que Jesús no le dice: no, tranquilo, si ya yo te perdoné. Siga adelante, no se preocupe. Jesús no le dice eso. Jesús no le dice nada, le permite que lo haga. Le dice: no, mira, tranquilo, 4 veces mucho, dale 2. No, él toma esa decisión, dice: yo si algo he fallado con esto, y dice 4 veces, seguramente porque oraban 4 veces más de lo que correspondía. Así que yo quiero remendar lo que he hecho. Ok, yo estoy bien con Dios, pero yo quiero también estar bien con los demás. Porque no me es suficiente. Mi moralidad vertical queda en deuda cuando yo no reparo mi moralidad horizontal. Lo hablábamos la semana pasada. Está siguiendo lo que es la ley de Cristo. El mandamiento de Cristo lo está siguiendo, lo está entendiendo. Le dice: no, yo quiero reparar esto también. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando cometemos una falta, cuando hacemos daño a otro, debemos buscar, confesar, pedir perdón y reparar el daño. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Y esto fue muy bueno y Jesús no lo detuvo. Se lo permitió. Es bueno que tú y yo comencemos a trabajar esto mismo. Fíjense, interesante con respecto al tema del dinero. Mira, Jesús lo cuenta en Mateo. Dice así: mira lo importante de nuestra moralidad horizontal y cómo debería esta funcionar. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que a tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Yo entiendo que varios por la ofrenda, yo entiendo que varios ahora están en ese proceso de ir a pedir perdón a algún hermano antes de dar aquí. Pero bueno, entonces es muy interesante porque para Dios le importa más que te lleves bien con los demás, que cumplan la ley de Cristo, que lleves tu dinero. Entonces déjalo ahí, ponlo en pausa, pero ve a reconciliarte con tu hermano. Ve a hablar con alguien, ve a hablar con esa persona, pide perdón, repara el daño. ¿Para qué? Es que no está mandando. No, porque Dios quiere liberarte de esa culpa, porque sabe Dios que esa culpa te va a hacer daño toda la vida y te va a acompañar toda la vida. Y esa culpa legítima tiene que ser cortada. Y la manera de cortarla es confesando, pidiendo perdón y reparando la herida. Así que si hay culpas que sientes, ya tienes que empezar a pensar: ok, ¿cómo voy a hacerlo? Ya voy a hablar un poquito más de eso. Por lo tanto, decía eso. Así que esa culpa natural, legítima, viene de aquello daño que has hecho, pequeño o grande, y que debes reparar. Y por ahí el ego te va a decir: no, porque no quiere exponerse, porque el ego no quiere perder. El ego, esa parte dañina que tenemos en nuestra cabeza, no quiere perder, así que no quiere pedir perdón. Por eso que muchas veces orgullosos no lo hacemos. Y nacimos así, Yo me acuerdo de chiquitita, mi hija, la Natalie: oye, pídele perdón. Pero pide perdón. No le gusta pedir perdón. Bueno, eso es natural. Pero ese es tu ego, no quiere exponerse. ¿Pero qué? Si no lo expones, vas a ser expuesto a ser manipulado. Y muchas otras cosas más. Y vivir con culpa. Así que al ego hay que matarlo todos los días. Todos los días es un vago, que dicen unos amigos, es un vago que te está hablando todo el tiempo. Hay que matarlo todos los días. ¿Y cómo se mata? Poniéndolo a los pies de Cristo. Entonces, ponerlo a los pies de Cristo es: si Cristo te dice, pide perdón, confiesa, lo expones. Muestro mi debilidad. Y ese vago se queda ahí porque ni siquiera tiene fuerzas para subir. Y ahí se queda, lo matas todos los días, todos los días, todos los días. Bueno,
¿Qué hay de la culpa falsa? Culpa falsa tiene que ver con desgracias que suceden y que tú no tienes control de eso. Cosas que suceden que tú no tienes control y entonces ahora empiezas a sentir culpa. Por ejemplo, muchos niños sienten culpa de la separación de sus padres o de las peleas de sus padres. Y los niños sienten culpa. Y es terrible como padre uno ver que tu hijo sintió culpa por una pelea, por ejemplo. Recuerdo una vez, Mari y yo estábamos discutiendo un asunto y estábamos ahí, la niña nos vio discutir. Era una discusión normal, pero nos vio discutir. Los niños ven discutir a su papá. Pero en un momento, justo, sentimos que cambió su comportamiento. Dijimos, qué raro. Entonces, nosotros seguimos discutiendo, pero ya luego pasó. Pero ella seguía. Al otro día me recuerdo que la llevamos al jardín y ella seguía con un comportamiento mal. Así que nos juntamos Mari y yo, tomamos un café cerca de su jardín y Mari justo había leído de que resulta que los niños tomaban estas culpas de las peleas de los papás y cosas así. Así que Mari fue, revisó, me dijo, yo, bueno, hagamos algo. Entonces nos tomamos un café, conversamos este asunto y la fuimos a buscar al jardín anticipado. Así que la sacamos del jardín y ella nos vio tomando, no le dijimos, mira, disculpa, no, no, simplemente nos vio reconciliados. Necesitamos que ella nos vea reconciliados. Y en su momento, que ella ya podía conversar algunas cosas, le comentamos que ella no tenía culpa de que nosotros los papás hayamos tenido una diferencia. Y de esa manera ir quitando esa culpa. Pero muchas veces las personas, los niños, y así nacemos, nos atribuimos culpas que no son nuestras. Cosas que ocurrieron que no tienen nada que ver con nosotros, pero nos atribuimos esas culpas. Entonces eso nos hace sentir mal y sentir esa culpa. Y hay adultos que todavía sienten culpa por la separación de sus padres. Y cuando tú empiezas a hacer un proceso de sanación, de ayudar a esa persona, yo que hago consejería y todo eso, y tú empiezas a mirar para atrás y dices, tiene un montón de problemas no resueltos en la niñez y muchos tienen que ver con culpas. Muchos tienen que ver con culpas. Por ejemplo, otro es cuando le cuentas a alguien, y aquí empezamos a identificar personas que usan la culpa, cuando otra persona siente más dolor que la persona afectada. Por ejemplo, un hijo le cuenta a su mamá, mamá, me estoy separando, pero ¿cómo me haces eso? ¿Cómo yo voy a vivir con ese dolor? Pues vamos, si la culpa, si el afectado soy yo. Tú no me puedes traer esa noticia. Las mamás hacen eso. No todas. Más bien las suegras. No. Pero esa culpa la endosan. O sea, tú sientes mal y esta persona se hace sentir peor. Yo recuerdo en el matrimonio de Mari y mío, y vamos a aprovechar ahora. Nuestro matrimonio, nuestro noviazgo, estábamos ahí tan tensos. Fue una relación que comenzó bastante rápido, a distancia. O sea, nos conocíamos, pero ya ella en Venezuela, yo acá. Y yo viajaba y todo, y esto era un poco tenso. Y bueno, decidimos al año más o menos ya, casémonos y vamos a casarnos. Y empezamos a hablar del matrimonio y ya venía y resulta que la familia de Mari, algunos conocidos, no estaban nada preparados para la boda. Y no me interesaba a mí tampoco, la verdad. Entonces, pero a mí me interesaba Mari, que estuvimos los dos preparados para casarnos. Y si ellos no están preparados, es que no tengo ni ropa, es que no tengo plata. Y empezaron a endosar toda esa culpa en Mari. Como ustedes nos están provocando ese dolor de nosotros no poder estar. Y yo, eso es problema de ustedes. Yo sí soy bueno para no agarrarme culpas que no son mías, ¿sí? O sea, yo no me las agarro. A mí me tratan de endosar culpas. Entonces yo le digo, eso no es. Y Mari sufría no solo por la tensión de la boda y de la situación y todo, sufría por la culpa de que le endosaron los que se les dio la gana de endosarle la culpa. No, es que lo que no estás haciendo, ¿qué te estoy haciendo? Se va a casar. Deberían estar contentos y esto no es algo positivo, pero en una separación, una persona que le está pasando mal, en vez de cargarle la culpa de la separación, lo que debería hacer es apoyar y ayudar a esa persona.
no endosarle más culpa. Entonces eso es manipulación. Cuando alguien siente más dolor del que debería sentir y más dolor que tú, te está manipulando. ¿Cómo haces eso? Ya te está manipulando. Y esa es la culpa. Y esa es la culpa que está así atribuida aquí. Estoy tirando todo. Otro que tiene que ver son las personas rescatadoras. Lo hemos explicado en un momento, he enseñado otras veces de eso. Las personas rescatadoras son las que sienten que tienen que ayudar al otro. Y minimizarse ellos para ayudar al otro. Lo cual no es de Dios. Pues Dios te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Así que tiene que haber un amor propio para poder darlo a otro. Pero cuando yo me paso a llevar a mí para ayudar a otro, eso es normalmente una tendencia rescatadora, ayudar a las personas. Entonces personas que ayudan a los... Típico, la mujer que tiene un tipo de pareja, termina con esa pareja y se busca un igual. Sí, pero ¿qué? ¿Lo elegís con lupa? ¿Qué? O sea, la misma persona tiene un adicto y luego se encuentran otro adicto. Y muchas mujeres sienten que, como no pudieron ayudar a ese adicto número 1, entonces luego entran en una relación con un adicto número 2, porque sienten que ayudando a este van a resarcir el que no pudieron ayudar, en desmedro de vivir con culpa y siendo manipulados todo el tiempo. Eso es una culpa de los rescatadores, y eso hace mucho daño. Porque incluso las rescatadores sienten que si ellos dicen la verdad o si ellos hacen algo que le hace daño, aunque sea correcto al resto, aunque sea correcto pero le hace daño a los demás porque es incómodo, entonces prefieren vivir con esa culpa. Entonces no voy a decir nada porque aunque sea correcto, mi mamá, ese familiar, esa persona se va a sentir mal. Entonces no quieren provocarle daño al otro, vuelvo a decir, aunque sea correcto, entonces se lo guardan. Y eso es culpa. Y eso es una culpa falsa, una culpa que lo único que hace es daño y no ayuda a sincerar las relaciones. Destruye las relaciones, son relaciones de mentira. Porque siempre hay alguien que está expuesto, un rescatador siempre está expuesto a ser manipulado por otro. Por eso debemos tener cuidado con esto. Entonces, y es muy interesante esta reflexión, desintoxicar tu fe te ayudará a dejar de estar atado al dolor y al sufrimiento del pasado. Nos ayudará, ¿por qué? Porque muchas personas usan tu pecado, tus faltas, tus errores pasados, van a usar tu pasado para recordártelo y de esa manera manipularte. Usar el dolor y el sufrimiento del pasado para manipularte. Así que cuando veas grupos de personas, organizaciones que usen la culpa para llevarte a hacer algo, tienes que huir de ese lugar y de ese tipo de personas. Sal de ese lugar porque no es sano. Eso no es así. Así que tienes que aprender a disfrutar lo que tienes sin sentir culpa. Sobre todo esta culpa falsa, ¿ok? Ahora, si eres un sinvergüenza y no sientes culpa por nada, robaste, hiciste daño, no estoy hablando de disfruta lo que te robaste, no. Estamos hablando de esta culpa falsa que alguien te endosó. Ok, también está el autorreproche. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo llevé al médico a tiempo? ¿Por qué sí lo llevé al médico? ¿Por qué? Y el autorreproche, autocondenación. Lo otro que también genera eso son los pensamientos rígidos. Personas que son perfeccionistas, controladoras. Entonces, si no lo pueden hacer, no lo hago. O sea, si no lo van a hacer perfecto, entonces no lo hago. Entonces no hago nada y me paralizo por culpa. Porque no quiero que me falle. Entonces, hacerlo tampoco te va a ayudar. No hacerlo no te ayuda tampoco. O sea, por el perfeccionismo, por la autocrítica constante que vive en sus mentes, se condenan, sienten culpa y luego terminan no haciendo nada. Todo esto genera la culpa falsa que muchos de nosotros experimentamos a diario y debemos dejarla y soltarla. Así que voy a mostrarle 3 síntomas con respecto a la culpa. 3 síntomas, por ejemplo, 1.
buscan, las personas con síntomas, con culpas, una culpa falsa dominando sus vidas, primero buscan ser heridos. ¿Cómo es esto de una persona buscar ser herida? Sí, la condenación lo lleva a buscar ser herido. Esta misma persona que no pudo ayudar a entonces siente que ahora esta segunda relación si siente esa porción de herida, de dolor, de que lo lastimen, siente que está compensando el daño o la falta de acción que tuvo en una anterior relación. Sienten que lo están compensando, así que están dispuestos a recibir heridas, están dispuestos a ser heridos. Entonces, de alguna manera, para no sentir culpa, se exponen a ser heridos, buscan ser heridos. Pero no solo eso, sino que además buscan herirse a sí mismos. El perfeccionismo, la autocondenación, pensamiento rígido, los va a hacer herirse, dañarse, autoflagelarse. Por eso vemos algo que ocurría a los monjes en tiempo antiguo, donde se autoflagelaban y se golpeaban. Dichos que hasta el día se usan: por mi culpa y por mi propia culpa, y se golpean, y todo esto es llevar la culpa y que el cuerpo sienta dolor por eso, para de esa manera. Pero ¿qué? Emocional, eso es físico, pero emocionalmente ocurre exactamente lo mismo. El problema es que no lo ven, porque golpearme una pierna para sentir dolor y castigar mi cuerpo es algo que yo puedo notar, me doy cuenta, pero con respecto a las emociones son invisibles, muchas veces no las vemos, pero nos estamos haciendo lo mismo, es golpearnos y golpearnos y golpearnos, culparnos y culparnos. Y todo esto debe ser libre de eso. Dios no quiere que vivas así. Las depresiones comenzaron por eso. La mayoría de las depresiones comenzaron por culpas no trabajadas, que se quedaron molestándote, autoflagelándote a ti mismo. La mayoría de las culpas, las crisis que nosotros podamos tener, vienen de culpas no resueltas. Así que debemos, primero, no buscar, los síntomas no lo muestran. Si estás buscando ser herido, tienes que tomar cuidado. Si te hieres a ti mismo, tienes que tomar cuidado. Y por último, de estas tres, hieren a los demás. Siempre lo decimos, las personas heridas, ¿qué hacen? Hieren a otros. El problema es que ¿a quiénes herimos más cuando estamos heridos? A los más cercanos, a las personas que más amamos, son las que más herimos. Y así es como muchos de nosotros vivimos, y esto debemos cortarlo. Por lo tanto, está en tus manos despojarte de toda culpa que no te pertenece y de la culpa que otros te han dado, para así poder vivir en libertad. Está en tus manos está soltar culpas que no te pertenecen, que no son tuyas. Pero también hacer frente a las veces que han intentado manipularte con esas culpas, soltarlas, vivir en libertad. Tú y yo podemos hacerlo, y no solo eso, tenemos el respaldo de Dios. Eso no viene de Dios, eso ha intoxicado la fe. Comerse las culpas de otros ha intoxicado la fe. No es que tengo que ayudar al otro, y se parece al segundo mensaje: tengo que ayudar, tengo que sufrir por el otro, tengo que ayudar. No tienes que hacerlo. Muchas veces no tienes que hacerlo. Alejarte de personas que te hacen sentir culpa. Sí, miren esto, miren cómo lo muestra Pablo en la carta de Gálatas. Dice que cada uno cargue su propia responsabilidad. La palabra responsabilidad se llama, en el original se llama porción. O sea, que cada uno cargue la porción de carga que le corresponde. Todos tenemos una carga, responsabilidad y cosas, todos tenemos, que podemos cargar. Cada uno debe cargar su propia responsabilidad. Entonces muchas veces hay personas que nos endosan esas responsabilidades naturales y nos las endosan a nosotros. Y los cristianos, como sentimos que tenemos que ayudar a todo el mundo en todos los sentidos, entonces agarramos esas cargas que no nos corresponden. Y nos empezamos a sentir culpables y empezamos: no, yo no tengo por qué hacer esto, lo puedo hacer porque elijo hacerlo, pero no porque alguien me lo endose, no corresponde.
Y esto parece contradictorio con otra parte de Gálatas que tiene que ver con ayudar a otro a llevar sus cargas. ¿Lo vieron? Es dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán con la ley de Cristo. No, muestra la ley de Cristo, entonces, por un lado dice que cada uno cargue con su responsabilidad, pero por el otro lado nos dice que ayudemos al otro con las cargas. Entonces ahí los cristianos medio nos perdemos. Les dije que la otra era porción, responsabilidad es porción, lo que me toca. Pero en esta parte que habla de carga, es una palabra que se llama caros o varos, y esta palabra lo que significa es cargas que son demasiado pesadas y que a esa persona la pueden aplastar. Está hablando, ayúdense con cargas que no son porciones de carga, son cargas pesadas. Por ejemplo, alguien que tenga que atravesar la pérdida, la muerte de alguien, una separación, y esa persona, esa carga, si la lleva por sí solo, lo va a aplastar. Entonces, ahí los cristianos debemos estar atentos y decir, estoy a la orden para ayudar. Si un matrimonio está pasándolo mal, entonces nosotros ponernos a la orden para ayudar a cargar esa carga. Y de esa manera cumpliremos la ley de Cristo, el mandamiento de Jesús. Es muy interesante, pero es cosa de entenderlo, desintoxicar la fe para poder ir entendiendo todo esto. Entonces, para reconocer al tóxico, reconocer al tóxico es, hay personas que te usan o te usarán o te han usado para manipularte. Aquí en este grupo de tóxicos entran nuevamente los religiosos, parte de nuestra propia iglesia. No New Life, espero. De tóxicos que usan para manipularte. ¿Manipularte para qué? Para que sirvas por culpa, para que des por culpa, traigan sus diezmos, o si no le están robando a Dios. Entonces están manipulando a las personas que se sientan ladronas, entonces lo hago por culpa. Vamos, ¿a quién le gusta que te den por culpa? Sinceramente. ¿A ti te gusta que alguien te dé porque siente culpa? O que te dé un servicio, te regale algo por culpa. ¿Te gusta? Que tú sepas que esa persona, mira, sé que, mira, te estoy dando esto porque yo me siento culpable. A no ser que esté reparando un daño. Pero alguien que te quiera ayudar por culpa, tú no lo tomas bien. ¿Por qué Dios tendría que tomarlo bien? Doy en la iglesia. No, porque si no, voy a ser un ladrón. No, da por amor y por gratitud, porque sabes que sirve para la obra. Pero no porque esté obligado o servir o pertenecer por culpa a un lugar porque tengo que estar por culpa. No, soy libre de elegir. Y esto es importante. Así que en resumen, para ir cerrando, desintoxicar la fe es saber que tu pasado fue cancelado, pagado, y que puedes ir por tus sueños y el propósito de Dios en tu vida. Eso es desintoxicar nuestra fe. Es saber ordenar tus fuerzas usadas erróneamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sentimientos de culpa, todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro enfoque está puesto en esa culpa y en deshacernos o ver qué hacer con esa culpa. Cuando yo entiendo que soy libre, desintoxicar mi fe significa que ahora mis fuerzas las puedo reordenar y que no se vayan todas en una cuestión errónea. Que puedo reordenar mis fuerzas, mis pensamientos, ponerlo en algo más productivo que sentir culpa. Puedo reordenarlo. Es saber que Es poner en funcionamiento todo lo que anhelamos, quitando la culpa para poder avanzar. Empezar a funcionar, ya empezar a fluir. La culpa siempre buscará paralizarte. Entonces, esto es quitarle el obstáculo y empezar a fluir, hacer lo que anhelamos, lo que Dios nos llamó a hacer. Quitar la culpa para que podamos avanzar. Así que tengo 3 preguntas para ustedes, para ir cerrando. ¿Qué asuntos de tu pasado aún no has resuelto? Y te han callado, te han paralizado. ¿Qué cosas
culpas legítimas estás sintiendo? Sientes que tienes que resolver, que puedes resolver, que necesitas una confesión, necesitas pedir perdón y necesitas resarcir o reparar. ¿Cuáles son esas cosas que hoy día te hacen sentir mal y que tú sabes que tienes que hacer algo? Sabes que tienes que levantar el teléfono y pedir perdón. Sabes que tienes que confesarlo. El ego te va a joder, te va a impedir, se va a sentir expuesto, se va a sentir que me estoy rebajando y un montón de cosas y va a llenarte de excusas. Quita todo eso y siente la libertad de confesar. Recuerda, Dios te invita, Jesús y todo el Nuevo Testamento te invita a confesar, no para rebajarte, sino para liberarte. No para que otros se enteren. Elige a las personas que va a confesar también. Otra pregunta, ¿qué responsabilidades de otros te estás llevando por el peso de la culpa falsa? Una era reconocer culpa legítima en nosotros, pero ahora la culpa falsa. ¿Qué responsabilidades te estás agarrando de otro? ¿Qué porciones estás agarrando de otro? Sé sabio en separar cuando es una porción y cuando tiene que ver con cargas que a esa persona le están afectando y lo están aplastando y tú debes hacer algo. Tener la sabiduría para reconocer ambas. Pero ¿qué cargas te estás llevando que son de otro y que ay, sigues con eso? No, es que yo tengo que ayudarle, pero porque no sé. Ya, tienes que poner un alto ahí. Y por último, ¿cómo la culpa falsa te ha convencido de que no eres digno para disfrutar lo que tienes? Principalmente tu relación con Dios, con tu Padre Celestial que te ama y que mandó a su Hijo para liberarte de esa culpa. Ok, ¿cómo la falsa culpa te ha convencido de que no eres digno de esa primera relación y luego del resto? ¿Cómo la culpa falsa te ha manipulado? Así que les dejo estas 3 preguntas. Y este mensaje, como les dije, está quedando grabado igual que el resto de la serie para que puedan retomar esto, porque muchos no tienen libertad en sus vidas precisamente por las culpas que sienten. Culpas legítimas, pero también culpas falsas que se han atribuido. Y entender de que de la culpa principal que no podíamos pagar, Jesús pagó ese precio por ti y por mí. Y hoy día podemos ser dignos de tener una relación íntima con nuestro Creador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu liberación que nos das por medio de nuestra confesión, de nuestro perdón. Y, Señor, de saber reparar aquello que hemos hecho. Señor, líbranos de las culpas. Reconocer culpas legítimas que sentimos, Señor, y hacer algo. Señor, reconocer cuando es una culpa falsa, que alguien endosó en mí, que alguien me ha manipulado o yo he manipulado a otros, Señor. Ayúdame, Señor, a trabajar esto, a entregártelo a ti, a confiar en ti y saber que tú quieres que yo sea libre, Señor. Sea libre de las culpas, así me correspondan o no, ser libres. Tú nos quieres libres, Señor. Gracias por el sacrificio precioso de tu Hijo para liberarnos de esa culpa tremenda que nunca hubiésemos podido pagar. Bendito sea tu Hijo, Señor. Gracias. Y en el nombre de Él te agradecemos. Amén.